No se trata de caer, sino de aprender a levantarse. No se trata de tener todas las respuestas, sino confiar en quien nunca ha perdido una batalla. A veces la vida nos golpea tan fuerte que no quedan fuerzas. Y es ahí donde Dios comienza a mostrarnos que la resistencia no nace en nosotros, sino de Él. Podrán atacarnos, pero nunca podrán destruirnos, porque nuestra fuerza no viene de este mundo, viene del cielo. Dale un aplauso al Señor, amén. Muy fuerte ese aplauso. Le damos gracias al Padre por este día, porque ha estado aquí presente en esta mañana. Damos hoy la bienvenida a cada persona que nos visita por primera vez, así que damos un aplauso bien fuerte, bien fuerte. Y también queremos así aplaudir a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Un aplauso, iglesia, nos alegra y nos contenta que te puedas conectar a través de las redes sociales y puedas recibir una palabra. Hoy estamos en nuestra serie llamada Resistente. No basta con aguantar. Dios nos llama a resistir con propósito y a levantarnos con resiliencia. Dígalo de nuevo, no basta con aguantar. Dios nos llama a resistir con propósito y a levantarnos con resiliencia. ¿Dónde está la gente resiliente? Dale un aplauso al Señor, amén. La gente que se levanta aquí con fuerza, con resiliencia. Y es un tiempo donde necesitamos entender la importancia de resistir, de persistir y de seguir adelante en medio de las circunstancias y en medio de este mundo que está patas arriba, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Yo no sé si usted, pero a veces me he sentido así como agitada en medio de tantas situaciones que están pasando. Y haciendo esta palabra, llevando esta palabra aquí, a plasmarla acá en el iPad, recordé la anécdota de una persona, de un predicador hace algunos años. Escuché esta anécdota y me llamó muchísimo la atención. Habían dos niños en una oportunidad y un niño, el más grandecito, estaba aprendiendo a manejar bicicleta. Y cuando un niño está aprendiendo a manejar bicicleta, bueno, cae cada ratico, ¿no? Pero le invitaron y le dijeron, si llegas a tal heladería, en la bicicleta te vamos a dar un helado. El niño monta al pequeño, a su primo el pequeñito, lo monta en el tubo y lo agarra del manubrio y comienzan a rodar. Cuando van rodando, se cae el niño por primera vez, caen los dos. Y cuando cae el pequeño es más afectado y comienza a llorar el pequeño. Y él comenzó a decirle, aguanta primo, aguanta. Y entonces vuelve a montar el niño llorando y le secaba las lágrimas y comenzó a rodar. Y vuelven a caer por segunda vez y comienza a decirle, aguanta primo, aguanta. Y él decía, no primo, yo no puedo más. Y él le decía, sí primo, aguanta, porque si aguantas te van a dar un helado cuando lleguemos a aquel lugar. Y entonces lo vuelve a montar en la bicicleta y sigue y se cae por tercera vez. Y cuando se cae el niño, ya me quiero ir para donde mi mamá. Aguanta primo, porque nos van a dar un helado y me van a quitar la bicicleta si tú te devuelves. Así que aguanta. Y así lo montó por tercera vez y siguieron adelante hasta que llegaron a la heladería a triunfar con su helado. Llegaron llenos de polvo, llegaron con lágrimas contenidas, pero llegaron. Y me recuerda tanto el tema de aguanta primo, porque a veces vivimos una vida y andamos en una vida en medio de las circunstancias donde caemos, pero necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, que nos diga aguanta primo. Así que dile al que está a su lado, aguante primo, aguante. Si usted está aquí y está pasando por situaciones fuertes, aguanta primo, dígale, aguanta primo, no importa que se caiga, porque nosotros tenemos un premio y nuestro premio no es un helado, pero hay un propósito, amén. Hay un propósito y yo hoy te traigo buenas noticias. Cuando tú vas detrás de un propósito, cuando tú te determinas a caminar y vas en medio de circunstancias, no importa las caídas que tengas, porque el triunfo está determinado por el Padre, amén. Así que dale un aplauso al Señor, amén. Tu final no va a ser igual a otros.
Tú tienes propósito y cuando tenemos propósito tenemos vida. No nos podemos comparar con los demás. A veces nos comparamos con las circunstancias, nos comparamos con aquellos que han cometido errores similares a los de nosotros. Nos comparamos con personas que han cometido situaciones difíciles y les está yendo muy mal. Pero déjame decirte que Dios está de tu lado, Dios está contigo. Y hoy quiero hablar acerca de la importancia de la resistencia. En Venezuela, carrera de ingeniería civil tiene una de las materias para una materia que se llama diseño de puentes. Y esta materia de diseño de puente enseña sobre la resistencia, enseña acerca de lo evaluado, enseña acerca de las cargas muertas, de las cargas vivas, de la tracción, enseña acerca de la compresión. Es una de las materias más demandantes de la ingeniería civil. Hubo una situación en mi país y es que estaba mi casa con la ciudad, un puente llamado Puente Macuto. Puente conectaba la ciudad con donde yo vivía, mi ciudad con la ciudad central, como decir Indianápolis con Wakefield, y era un puente bastante transitado. Yo recuerdo que mi papá me fue a buscar ese día a la universidad, me lleva a casa y nos estábamos cambiando de ropa para salir de nuevo a comprar algunas cosas de nuevo a la ciudad. Nos retrasamos por algo que el padre permitió que nos retrasáramos y la camioneta no encendía. Y lo cierto es que bajamos hacia el puente 15 minutos más tarde. Cuando veníamos bajando, escuchamos un estruendo muy fuerte. Y cuando escuchamos ese estruendo era que el río Turbio, se llama Río Turbio, dobló el puente de una manera increíble. Este puente que está aquí con estos hierros que eran más grandes, más gruesos, tenían mucha resistencia y lo dobló como papel, decía la noticia como papel. Hoy en día estamos viendo todas las situaciones que están pasando en Texas y también vemos cómo las casas, todo fue llevado, todo fue abaratado, puentes, todo fue llevado por el agua. Y sin embargo hay algo que quedó en medio de todo eso y fueron los árboles. ¿Sí se dan cuenta de eso? Que los árboles están allí. Y es por eso que entendí que los puentes son resistentes y ellos tienen ciertas resistencias, pero ello tiene hasta un límite y la resistencia tiene límites. Años más adelante la ingeniería, la física desarrolló una nueva tesis y fue sobre la resiliencia. Y la resiliencia nace acerca de que lo que tú no puedes resistir, tú tienes que luego ir a la resiliencia. Tú tienes que ser resiliente para poder contener los cambios y para poder levantarte en medio de todo esto. Entonces este puente fue resistente, pero no fue resiliente. Fue resistente porque tuvo él pudo resistir hasta algún tiempo. Los árboles venían y comenzaron a hacer un torniquete y el puente dobla, él da la vuelta, porque los árboles dan un torniquete al puente. Y así yo me he dado cuenta que a veces somos, porque a veces tenemos puentes internos como ánimo, como estabilidad emocional, puentes internos que si no los llevamos a ser resilientes y no los llevamos de la resistencia a la resiliencia, podemos terminar como el puente doblado, fracturado, porque lo rígido se parte y lo flexible es lo que pasa y lo que sigue adelante. Amén. Así que diga conmigo, lo rígido se parte. ¿Qué es ser resiliente? Y quiero que me coloquen allí la imagen. ¿Qué es ser resiliente? Es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas como resultados positivos. O sea, es la adaptación que tú tienes, la capacidad que tú tienes como ser humano de adaptarte a situaciones adversas, adaptarte a lo que se ha levantado en tu contra. Pero implica no solo el que tú te recuperes, sino que tú aprendas de esa situación y que comiences a crecer a través del sufrimiento.
O sea, la resiliencia es cuando tú te levantas y tú dices, yo aprendí de esta situación y esto no lo vuelvo a pasar más. Ahora, y ahora soy más fuerte que antes, porque el dolor me hizo más fuerte, esta circunstancia me hizo más fuerte. Porque la resistencia te lleva a aguantar por un tiempo, pero la resiliencia te lleva a volver a tu propósito. Amén. O sea, la resiliencia es lo que te lleva a reconocer lo que Dios tiene contigo, que no importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces vengan las circunstancias, lo importante es lo que Dios va a determinar hacer contigo. Lo importante es el propósito que Dios tiene a tu lado. Y yo hoy vengo a decirte algo, yo hoy vengo a decirte que tú no eres cualquier persona, que en medio de cada circunstancia no te puedes comparar. No te puedes comparar ni siquiera a las personas que están en las noticias, a los inmigrantes que salen, a las otras personas. Porque Dios tiene contigo un llamado y un propósito. Amén. ¿Quiénes creen que Dios los trajo a este país con un propósito? ¿Quiénes creen que Dios los trajo con un llamado? Nosotros no somos guiados por las circunstancias. La Biblia dice que los que no están en el Señor son guiados a través de circunstancias, pero los que son por el Señor son guiados a través del Espíritu Santo. Y yo creo que le estoy hablando a gente llena del Espíritu Santo, gente resiliente, gente que entiende que así estén pasando circunstancias difíciles. Hoy Dios te trajo a este lugar para decirte, no desmayes, no te detengas, porque hay algo que tengo contigo en este tiempo. Amén. Dale fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. ¿Sabes algo que me llama la atención? Y es que la Biblia nos enseña que las personas que fueron resilientes fueron personas que recibieron la bendición del Señor. Y todo el mundo dice, es que la bendición de Dios es para todo. Diga conmigo, no es para todo, es para los resilientes, es para aquellos que están capaces y dispuestos a esperar en Dios. Amén. Y cuando buscamos Génesis capítulo 37, y quiero que lo busque un momentico, es el capítulo completo, pero no lo voy a leer completo, así que no se asuste, porque efectivamente ya me quedan 18 minutos de prédica, pero quiero darle con esto súper rápido. Quiero leer solamente algunos versículos al inicio. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, diga conmigo José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de su padre. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Escúcheme y sígame con la lectura para que no nos perdamos esta parte de la palabra. He aquí que atamos manojos, este fue el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ello. Amén. Cuando Dios tiene un propósito con la vida de las personas, cuando Dios tiene un propósito marcado para tu vida, siempre el Señor te va a mostrar el propósito. Te lo va a mostrar a través de sueños, te lo va a hacer sentir en tu corazón. Tú sabes que viniste a esta tierra por algo, tú sabes que estás capacitado para algo, pero aquí el problema es cuando tú cuentas tus sueños a gente incorrecta. Sin embargo, yo no voy a hablar de esto en esta mañana. José, siendo pastor de ovejas, soñó
con sus hermanos y soñó que ataban manojos. Los que ataban manojos no era José. José cuidaba al rebaño, era pastor. Los hermanos eran los que ataban manojos. Es como que yo le diga a Gamaliel, Gamaliel, tuve un sueño contigo. Soñé que yo tocaba el teclado y que tú venías y te postrabas ante mí cantando, pero yo dirigía la adoración. Gamaliel va a decir, esta está loca, o sea, ¿qué va a saber? O sea, ella ni sabe tocar teclado. Era lo mismo que estaba pasando. O sea, en los que ataban manojo y los que sabían de manojo eran sus hermanos. Pero este soñó que ataba el manojo más alto y lo colocaba en medio y todos los demás ataban manojo y se inclinaban ante él. Este fue el primer sueño. Y el segundo sueño, peor, se fue hacia la luna. Soñó que la luna, el sol y todo el mundo se postraban todos se postraban ante él. Y entonces el padre dijo, ya va, tú estás queriendo decir que todos nos vamos a postrar delante de ti. Esto desató algo y desató envidia. Diga conmigo, los soñadores desatan envidia. Y la envidia es algo que marca el destino de alguien porque quiere detener el destino. Y yo hoy le voy a hablar a los jóvenes también que están aquí. Los jóvenes que tienen sueños, los jóvenes que están soñando con cosas muy grandes, que de repente sienten que cuando cuentan el sueño los demás se burlan de ellos. ¿Sabes algo? Eso se llama envidia. Sin embargo, aquí sucede algo diferente. Aquí la envidia de los hermanos llegó a tal punto que vendieron a José. Primero lo iban a matar, dijeron vamos a matar a este hombre porque ya nos tiene cansado con sus sueñitos, nos tiene cansado con sus cosas, nos tiene cansado con sus esperanzas. Porque cuando hay alguien positivo en medio de los negativos, cae mal. Y entonces ellos cansados de José, lo venden. Dice que iba pasando los madianitas y lo venden y José llega así a casa de Potifar. Le dijeron al padre de José, a Jacob, le dijeron a Israel, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Esta túnica estaba llena de sangre, ¿reconoces tú esta túnica? Por supuesto era la que él le había entregado a su hijo. Él creyó que su hijo había muerto por las bestias del campo y José va directo entonces a Madián, va directo a la casa de Potifar, donde es allí donde la esposa de Potifar lo seduce, donde José siente que ya estaba gobernando la casa de Potifar hasta que llegó esa mujer y reconoció que en él había una iluminación distinta y vino a querer dañar el propósito de Dios en sus vidas. Luego de allí fue echado de allí y se fue a donde y fue llevado a la cárcel. José estando en la cárcel, cuenta la historia que pasaron el tiempo y se consiguió al copero y al panadero del rey. Habían cometido un error ante el rey y los habían enviado a la cárcel. El copero y el panadero tuvieron un sueño, se lo contaron a José. José viene y le dice a cada uno el sueño. El panadero iba a ser muerto, el copero iba a ser restituido. Y José le dice al copero, le dice, cuando te restituyan de nuevo, acuérdate de mí cuando estés allí arriba. El copero le dijo, claro, yo me voy a acordar. El copero fue restituido y se le olvidó a José. Se le olvidó que existía alguien que le había dicho el sueño. Hasta un día que le comenta al jefe, al faraón, porque el faraón tuvo un sueño que nadie se lo podía descifrar. Sale José, le da el sueño, le dice el sueño al faraón. El sueño se cumple en los años. José gobierna sobre la casa de Faraón, segundo al mando. Vuelven los hermanos de José y José alimenta a su tierra, a su pueblo, a sus hermanos después de haber ser perseguido. Me llama la atención con lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 20. José dice algo, le dice a los hermanos. Los hermanos tenían mucho miedo delante de José porque se consiguen a un José que estaba gobernando sobre la tierra, se consiguen a un José que estaba teniendo mucho alimento y José le dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. Él le dijo a sus hermanos, no se preocupen por todo lo mal que me hicieron. No se preocupe porque me vendieron, porque se ofendían conmigo, porque me envidiaron, porque mintieron. No se preocupe por todo lo que yo viví, porque todo esto lo viví para yo hacerle el bien,
para yo cumplir el propósito en esta tierra. Entonces vemos a un José que fue resistente al rechazo y a la traición de sus hermanos. Diga conmigo, vale la pena ser resistente. Vale la pena ser resistente al rechazo. Vale la pena ser resistente cuando te traicionan. Una de las cosas más dolorosas que vivimos los seres humanos es el rechazo y la traición. La herida del rechazo es una de las heridas más difíciles que podemos vivir, cuando nos sentimos rechazados por alguien, cuando alguien no nos saluda, cuando alguien no quiere nada con nosotros, cuando alguien nos ignora, nos sentimos rechazados. Pero cuando tú eres resistente a esa herida, cuando tú te haces fuerte en medio de todas esas cosas, tú verás la mano de Dios. La segunda traición, la segunda resistencia es a la traición. Yo creo que la herida más fuerte es la herida de la traición. Cuando alguien te traiciona, cuando un amigo, una amiga te traiciona, cuando una oveja te traiciona, cuando un líder te traiciona, cuando tu pareja te traiciona, cuando tus hijos te traicionan. Es una de las heridas más dolorosas que hay. Yo no voy a preguntar quiénes han pasado por traición, porque sé que todos van a levantar su mano, porque todos hemos pasado por eso. Lo importante es salir de esto con resistencia. Amén. Lo otro que hizo fue que fue vendido como esclavo. Él fue llevado a otro lugar, no fue valorado. Fue resistente a ser vendido. Fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Hablaron mal en contra de él. Hay personas que están en este lugar que se han levantado personas en su contra, testigos falsos, como dice la escritura. Pero tienes que ser resistente, amén. Tienes que ser resistente a los testigos falsos. Tienes que ser resistente a la gente que se levanta en tu contra. Tienes que ser resistente a ser olvidado por las personas. Porque el copero se olvidó y usted dirá, ay, bueno, se olvidó el copero, pero qué maluco es que alguien se olvide de uno. Qué maluco es que alguien se olvide de uno cuando recibe una bendición. Qué maluco es cuando alguien te dice, ay, mira, tú sabes que estaba en Ross y de repente estando en Ross pusieron todo a $1. Y tú le dices, ¿por qué no me llamaste? Ay, se me olvidó. Ese olvido es malo, ¿o no es así? Qué maluco es cuando alguien está recibiendo una bendición, se olvida de ti. Eso pasó con él. O sea, estaba en la cárcel con el copero, compartieron, durmieron juntos, hasta el punto que él le dijo todo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se olvidó de él cuando estaba en el lugar que él necesitaba que alguien lo sacara de allí. ¿Cuántos se han olvidado de nosotros? Nosotros necesitamos, Señor, que gente se acuerde de nosotros. Dios mío, que aquella persona que está gobernando se acuerde de mí porque estudiamos juntos en la escuela. Que aquella persona, pero hay que ser resistente. Diga conmigo, tengo que ser resistente. Pero él nada más no fue resistente, sino que fue resiliente. Él fue resiliente porque él no se amargó. Él no mostró amargura. Él perdonó. Él fue más allá. Una persona es resiliente no solamente cuando resiste el dolor, sino cuando perdona y no se amarga. Es allí donde viene la resiliencia. Es allí donde vemos la bendición de Dios. Es allí donde vemos que estamos acompañados de la gracia divina. Amén. Siguió sirviendo con excelencia. Él no dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya me cansé de servirle a mis hermanos. Y cuando se fue a servirle a Potifar, y la mujer de Potifar mintió en contra de él. Y cuando se fue a Faraón y dijo, yo no le voy a servir a nadie más nunca en la vida. A veces a uno no le quedan ganas de servir. A veces uno sale herido. Y yo sé que aquí han llegado personas heridas de otras iglesias que no quieren servir más a Dios. Y dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero venir los domingos y sentarme quietecito y así como llego, me voy. Porque he tenido bien malas experiencias, ¿sabes? Fuiste resistente, pero no fuiste resiliente. Ser resiliente es darte la oportunidad de volverle a servir a Dios, de darle a Dios lo mejor de tu vida, amén, de entregarle a Dios tu mejor ministerio, tu mejor llamado. Eso es ser resiliente, es entregar a Dios lo mejor de nosotros. No dejó que su entorno dictara ni trabajara su esencia. Él fue resiliente en el tema de que él sabía quién era y cuál era su propósito. Y en medio de cada lugar, él sabía quién era. Él no cambió como el camaleón de colores. Él entendió quién era él. Nunca cambió. Nunca dijo, bueno, ¿ustedes en quién creen? ¿En Buda? Ok, yo voy a creer en Buda. ¿Ustedes en quién creen? No. Él entendía su llamado. Una persona es resistente y resiliente cuando no deja que su entorno dicte o dañe
dañe su esencia. Cuando una persona conserva su visión, es resiliente. Con la visión que Dios te llamó, tienes que conservarla hasta el final de tus días. Porque si no, estás siendo resistente para vivir, pero no resiliente para darte oportunidades. Tienes que perdonarte, tienes que dejarte de culpar. Por supuesto que todos cometemos errores en la vida. Todos venimos de situaciones difíciles. Y si usted me pregunta, mi lista de errores va a salir corriendo, va a decir, esta mujer no debió predicar hoy. Pero déjenme decirle que no importa los errores que tengamos, lo importante es el llamado que tengamos con Dios. Amén. Que la visión que Dios te dio, que el llamado que Dios te dio desde tu nacimiento, tú puedas entenderlo, que se va a cumplir porque sí y amén, se va a cumplir en su vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bien fuerte. El que es resiliente no depende del lugar donde está, sino al destino que es llamado. No importa donde tú estés en este momento, no importa las circunstancias que tú estés viviendo en este momento. Lo importante es que tu mirada esté puesta encima, esté puesta en el futuro. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Diga conmigo, pero los que esperan a Jehová. Diga conmigo, resistencia, esperar. Esperar en Jehová es resistencia. Los que esperan en Jehová. Estamos llenos de una generación de cristal. Y cuando hablo de generación de cristal, usted no diga, ay, sí, los jóvenes son generación de cristal. No, todos somos generación de cristal. Todos somos generación de cristal porque nos cuesta la resistencia. Porque en los años pasados, nuestros padres que no tenían las cosas tan rápido, ellos peleaban, ellos batallaban, ellos no se movían. Ahorita la gente no te puede mirar feo porque ya te quieres ir del lugar. Ay, no, yo no me voy a congregar en esa iglesia. ¿Y por qué no? Porque es que ellas ni me saludan. ¿Sabes qué? Resistencia. Diga conmigo, tengo que resistir. Hay cosas que no te deben mover. Hay cosas que no te deben mover de tu escuela. Joven, si estás en tu escuela y estás pasando por situaciones, quédate, resiste, sé resiliente y gradúate. Si estás en tu deporte y estás batallando, quédate, resiste, sé resiliente y conquista el sueño que Dios tiene para ti. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Resiliencia. La resiliencia es el fruto de una resistencia. Cuando tú resistes, la Biblia dice, si tú me esperas, te dice el Señor, yo te daré nueva fuerza. Si tú me esperas, levantarás las alas como las águilas. Caminarás y no te cansarás, no te fatigarás, ni el sol te fatigará, nada te fatigará, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Amén. La resistencia se endurece, la resiliencia se rinde ante el proceso. Nosotros necesitamos ser personas de proceso, entendiendo que hay una armadura que Dios nos ha entregado. Tú no estás solo en esta tierra. Tú no te sientas desvalido, no te sientas solo, no te sientas desprotegido, porque el Señor te envió con una coraza, te envió con una armadura. Yo quiero que te coloques de pie en esta mañana y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Diga conmigo, debo tomar la armadura para resistir al día malo, pero habiendo acabado todo, estar firme. Hay gente que resiste al día malo, pero cuando acaba todo, ellos se acaban. Ellos terminan, o sea, la obra, ellos terminaron, dijeron, bueno, ya resistí, pero ya no puedo más. Resistí, hay gente que muere al momento, hay gente que se ahorca, que se mata ya cuando se terminó todo, cuando se termina el proceso. Cuando ya las cosas, cuando ya venía la paz en medio de la tormenta, porque no fueron resilientes, fueron resistentes. Por eso la Biblia dice que no tenemos que conformarnos a esta mente de este siglo, porque Dios nos entregó la armadura del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice, porque no tenemos este tesoro en vaso de barro, voy a leer el 7,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está hablando y está diciendo que la excelencia de la sabiduría de Jesucristo, de lo que nos da Cristo a nosotros, no tenemos ese tesoro, sino en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios. ¿Sabes algo? Tú no eres un pedazo de metal, no eres una copa de metal, eres un vaso de barro. Pero dentro de ti hay un tesoro hermoso. Dentro de ti hay algo que Dios está colocando que es mucho más valioso. Y tienes que dejarte moldear. ¿Y porque tú sabes por qué Dios te compara con el barro? Porque el barro se moldea. El barro se moldea en manos del alfarero. Pero yo quiero regalarte este grito de guerra que está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, un versículo más adelante. Quiero que me lo coloquen en pantalla. Dice: estamos atribulados en todos, mas no en apuros, perseguidos, mas no derribados, pero no destruidos. Amén, dale un aplauso al Señor. Una persona resiliente nunca se quiebra, si no sabe volver a Dios en medio de su esencia. Estamos en medio de las circunstancias, pero estamos atribulados, pero no estoy angustiada, Señor. Y en medio de esta tribulación, en medio de la tribulación que está viviendo la tierra, porque la tierra está gimiendo, pero ¿sabes por qué gime la tierra? Por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está gimiendo, pero está gimiendo. Tú no te puedes poner a gemir con la tierra, porque estás siendo resistente si gimes con la tierra. Tú eres resiliente cuando entiendes que tienes un llamado, cuando entiendes que tienes una buena noticia en tu boca, cuando te levantas con el poder de una oración, con el poder de una declaración, cuando entiendes que en tu boca hay poder para proseguir. Yo quiero que levante su mano derecha, por favor, y diga conmigo: Señor Jesús, hoy estoy delante de ti y te pido, Señor, que me ayudes en este tiempo a creer tu palabra, que estoy derribado pero no destruido, que estoy atribulado pero no angustiado, que aunque esté en apuro no debo desesperarme, que aunque sea perseguido no estoy desamparado, que aunque esté derribado no estoy destruido. Señor, fui traicionado, Señor, pero nada canceló, Señor, el llamado. Mi puente interior no colapsará. Diga conmigo: no colapsa mi puente interior, porque tú eres el ingeniero que sostienes mi vida, Señor. Señor, tú rediseñas mi vida, Señor. Lo que me quebró me preparó para lo que yo voy a cargar en los próximos días. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por ello, Señor. Te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por cada persona que vino a este lugar a comerse esta palabra, a recibir una palabra que los va a empoderar para los próximos días, Señor. Y yo declaro que tú estás levantando puentes nuevos, Señor. Puentes entre lo que vivió cada persona y lo que tú le has prometido, Señor. Tú estás levantando puentes entre la crisis y el llamado. Tú estás levantando puentes entre la caída y la restauración. Tú estás levantando puentes que no colapsan, Señor, porque fueron hechos por la palabra viva. Fuiste llamado para alcanzar cosas grandes, iglesia. Fuiste llamado para conquistar. Y Dios tiene sueños por cumplir para ti. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.